Bueno, cuando ustedes lo dispongan, chicos, comenzamos con la exposición sobre Charles Baudelaire. Bien, arranco yo. A nosotros nos tocó describir la sexta sección de Las Flores del Mal de Charles Baudelaire. ¿Sí? Antes vamos a hacer una introducción. La primera edición de Las Flores del Mal es del año 1857 y esto provocó un gran escándalo en su momento. Fueron censurados 6 poemas por ultraje a la moral pública. Eso era lo que habían propuesto en ese momento. La versión definitiva fue póstuma, ¿sí? En 1868 y contó con 151 poemas en total. Las Flores del Mal supera por mucho las ideas románticas de las que parte. Entre ellas son la búsqueda de la belleza ideal, la huida de la realidad mezquina, la afirmación del yo y de la libertad, la rebeldía, el malditismo y el gusto por lo morboso, entre otros. Esto marcará un modelo a seguir por las generaciones futuras, no solo por la libertad con la que aborda los temas prohibidos, sino y sobre todo por las nuevas propuestas formales que inaugura. La Flores del Mal no respeta el estilo ni los recursos de la poesía precedente, o sea, de la poesía romántica. Su poesía no tiene grandes artificios, eleva el lenguaje coloquial, incluso el vulgar, a una categoría poética, podríamos decirlo. Por su temática, este poemario, aborda temas marginales, alejados de la moral convencional de ese momento. ¿Sí? De esta forma encontramos una exploración del mal y el hastío vital del que habla Baudelaire, una visión descarnada del erotismo, el retrato de grupos marginales, la delincuencia y la prostitución, alusiones al alcohol, a las drogas y al juego. Los poemas están distribuidos en 6 secciones, sin embargo, cada una tiene un valor independiente, no siguen un orden, y por eso el libro puede ser leído desde donde el lector desee. ¿Sí? Eh, La Flora del Mal inicia con un poema dedicado al lector que sirve de introducción. La última sección, la que nos tocó a nosotros, se titula La Muerte y está compuesta por 6 poemas que van desde el poema 121 al 126. En esta sección podemos ver presente el tema de la muerte de los amantes, de los pobres, de los artistas, una aspiración al reposo, a la tranquilidad, a lo desconocido, con la esperanza de encontrar alguna salida. Teniendo en cuenta los aportes de José Águila Gómez, podemos decir que las temáticas predominantes de la poética de Baudelaire presentes en esta sección son la angustia, la insatisfacción constante, de la que se desprenden la curiosidad, el misterio y la necesidad de exotismo. Además, por lo mismo, por esta insatisfacción, hay una necesidad de ruptura de ese tedio que provoca la monotonía del aquí y del ahora. Baudelaire pertenece claramente al romanticismo, y es por eso que vemos en él una visión íntima de los seres y las cosas. Vemos aquí presente la búsqueda de lo misterioso, hasta en lo más sencillo y vulgar. También están presentes los sueños, angustias y obsesiones de un hombre que, como ya dijimos, se siente constantemente insatisfecho en un mundo cambiante y complejo. En esta poética hay una sede ideal, que si revisamos lo anteriormente dicho, ese ideal se encuentra fuera de este mundo. El libro termina con el poema titulado El viaje, una invitación a la propia muerte para que lleve al poeta o al lector, depende de dónde nos situemos. Acá cito, digamos, una parte del poema: al infierno o al cielo, ¿qué importa? Al fondo de lo desconocido para encontrar algo nuevo. Walter Benjamin afirma que Baudelaire es un poeta excepcional, en tanto ha sido el primero en manifestar concretamente la fuerza productora del hombre alienado, convertido en un extranjero ante sí mismo. Por lo mismo podemos decir que la muerte constituye el final del viaje. Esta muerte aparece como una reacción frente al materialismo burgués, porque solo la muerte puede librar al hombre de un mundo lleno de miserias. En las últimas estrofas del poema El viaje aparece la clave de todo el poemario. Cito las últimas 2 estrofas del poema El viaje. Oh muerte, oh capitana, tiempo es ya, alzad el ancla, nos hastía esta tierra, oh muerte, aparejemos. Si son negros los cielos y la mar, cual la tinta, nuestros pechos ya sabes que están llenos de rayos. Viértenos tu veneno y que él nos reconforte. Queremos tanto el fuego, los cerebros nos quema, en el abismo hundirnos. Cielo, infierno, ¿qué importa? Al fondo del ignoto para encontrar lo nuevo. El hastío, como el tiempo y la decadencia, es el rayo del pecho y el fuego del cerebro, consumiendo al poeta hasta hacerlo querer hundirse en el abismo.
Este cielo ya no es azul, como tampoco lo es el mar, y es preferible diluirse en la nada que seguir sufriendo una realidad desprovista de esperanza y felicidad. A continuación nos toca analizar el poema El viaje, ¿sí? Ya comenzamos de alguna manera, pero digamos ahora vamos a analizar cuestiones más técnicas, ¿sí? En el poema El viaje, el yo poético habla de un deseo de viajar. También podría ser entendido como huida, como una huida en un sentido amplio, como algo inherente al ser humano. Así, en la infancia, para el pequeño, el viaje se realiza de forma virtual, sobre mapas y grabados. Esto, digamos, estoy citando ejemplos del poema. Y entonces el anhelo de recorrer ese mundo no vivido es tan grande como la inmensidad de las tierras y océanos que se representan en esos papeles. Cito el poema: qué grande es el mundo a la luz de las lámparas. Pero luego, digamos, cuando a medida que se va desarrollando el poema, pasa de la niñez a la adolescencia y a la edad adulta, donde llega el desengaño, ¿sí? El poema dice: el pecho henchido de rencor y deseos amargos, y ese deseo de huir es más grande que el propio mundo. Sobre el infinito mar meciendo un infinito. Están los que escapan de la infancia, del horror de sus cunas, cita el Baudelaire en su poema, de la patria, de escapar de una infame patria, o de un amor que embruja y que tiraniza, ahogados en ojos femeninos de la circe tiránica de aromas peligrosos. Para estos últimos, o sea, los enamorados, los que huyen de ese amor que destruye idioticias, transforma a los hombres en cerdos, como la circe mitológica. Cito el poema: para no ser mudados en bestias, la distancia y el tiempo son el antídoto. Lentamente las marcas de los besos desborran. Pero ninguno de todos estos es un verdadero viajero, ya que solo los que son aquellos los que tienen esa fatal insatisfacción, que los persigue como un destino inexorable. Cito el poema: de su fatalidad ellos nunca se apartan. Esto los lleva a huir por el simple hecho de huir. Son los viajeros de verdad los que parten por partir, en busca de un lugar donde sea posible la realización de sus deseos. Cito el poema: que sueñan con inmensos deleites, cuyo nombre el espíritu humano nunca supo. El principal tema de este poema es el hastío vital o el spleen. Ante la monotonía y la deshumanización de esa sociedad burguesa industrializada, para que el ser humano es solo un ser, para que el ser humano es solo una fuerza de trabajo, el hombre de esa sociedad ansía, como los románticos anteriormente lo habían propuesto, escapar a otra realidad, donde sea posible hallar el cumplimiento de esos sueños o anhelos, como el de belleza o el amor. Está aquí también el ideal parnasiano del arte por el arte. Casi todos los verbos del poema están en tercera persona y en presente en el indicativo. Por ejemplo, son, es, emborrachan, parten, sueñan. Esto nos da una idea de un carácter más universal, una experiencia más personal. De ahí también el uso de la primera persona del plural. Partimos, nos vamos. Con esto Baudelaire quiere implicar al lector, hacerlo sentir involucrado por lo que se expresa el yo poético en el poema. La adjetivación refuerza el lirismo de la composición con la utilización de adjetivos antepuestos. Por ejemplo, su vasto apetito, el finito mar, una infame patria, abrasados cielos, inmensos deleites. Los recursos literarios más destacados, por ejemplo, que afectan al ritmo, digamos, los que más nos llamaron la atención, son el paralelismo. Un ejemplo es: de escapar de una infame patria, del horror de sus cunas, de la circe tiránica, el hielo que los muerde, los soles que amorenan. Otra figura, el encabalgamiento, los que parten por partir. Y el último, un hipérbaton: de su fatalidad ellos nunca se apartan. ¿Sí? Bien, ahora le toca a mi compañera Laura, va a continuar con la exposición. Bueno, el otro poema el poema que elegimos nosotros de Las Flores del Mal para analizar es La muerte de los pobres. Bueno, acá observamos que
quien habla es un yo lírico que está en primera persona del plural, ¿no? Hay un nos abarcativo, y ese tú al que le habla forma parte, ¿no? de ese nosotros. Con respecto a de qué habla, podemos decir que habla de la muerte, pero también de la muerte de los pobres, porque habla de la muerte de manera general, ¿no? Y en ese hablar de la muerte hay definiciones, y para definir qué es la muerte se utiliza el parámetro del opuesto y de lo parecido. Por ejemplo, hay estructuras de oraciones que cuentan con el verbo ser. Por ejemplo, la muerte es quien consuela, pero también hay otras estructuras como que se forman con una comparación. Por ejemplo, cito, la muerte es como un elixir, nos embriaga y eleva. Por otra parte, también aquí vemos que hay una antítesis, no solamente una antítesis, sino una inversión, ¿no? Porque creo que convencionalmente la muerte es definida a partir del campo semántico de lo bueno, como de lo vital, ¿no? Y como más de lo positivo, y en cambio la muerte, no quiero usar la palabra negatividad, pero sí con el sentido, creo que se define con palabras que tienen sentido relacionado a la tristeza o a los finales, ¿no? En cambio, en este poema vemos que la muerte es definida a partir de adjetivos como claro, bueno, angelical. eh, También se la define, ¿no? Como la única esperanza y como una luz. Y en cambio la vida es para el yo lírico un horizonte negro. Por otra parte, vemos que también está presente el alejamiento, ¿no? Del aquí y el ahora, o sea, la presencia de la muerte implica, ¿no? O sugiere, ¿no? El alejamiento del yo lírico del aquí y el ahora, ¿no? O sea, es como que sugiere una alteración en el tiempo y el espacio del yo. Por otra parte, también con mi compañero pensábamos que hay como en este poema hay un cambio de la naturaleza de la muerte, porque la muerte no es un momento, ¿no? Sino es como un espacio. Por ejemplo, cito, en la segunda estrofa, el tercer verso, el yo lírico dice que la muerte es el famoso albergue que en el libro está inscrito, donde poder comer y dormir y sentarse. Y bueno, y de acá creo que se desprende, ¿no? La idea de que la muerte es un lugar mejor, ¿no? Es como un lugar ideal, ¿no? Pero en este poema creo que es el lugar ideal para un cierto grupo que son los pobres, ¿no? Porque es en la muerte el lugar en el que van a poder encontrar todo lo que no encuentran en la vida, que es como ya dije, un albergue, el poder comer o dormir y hasta incluso sentarse. Bueno, ahora sigo con el análisis del poema en prosa. Nos tocó a nosotros Anywhere Out of the World, en cualquier parte fuera del mundo. Sí, se me escucha, ¿no? Sí, sí. Bien. Sí, sí se escucha. Bien. Bueno, en este poema creemos que hay un diálogo narrativo, ¿no? En el que el narrador o el yo lírico, mejor dicho, se dirige a su alma y con ella mantiene una conversación, ¿no? Cito, discuto sin cesar con mi alma. Para nosotros el hospital, que es la imagen inicial, ¿no? En este poema, es una metáfora
de la condición humana y que por tanto entonces se define como enferma, inconforme y con un gran deseo de cambio. Y para nosotros esto sugiere como una visión pesimista, ¿no?, de la existencia, que está en relación con todas las características propias del paisaje del spleen, que el yo poético dibuja, ¿no?, a través de los poemas. Después también habíamos marcado que en este poema surge el motivo del viaje, que implica, ¿no?, una evasión por parte del yo lírico, lo que nos permite a nosotros como constatar el espíritu dinámico y esa gran necesidad, ¿no?, del desplazamiento. En realidad nosotros logramos distinguir dos motivos en el poema que se terminan oponiendo, que son los que acabamos de nombrar, el hospital y el viaje, ¿no? Por una parte, al hospital nosotros podríamos calificarlo como un espacio de cuerpos quietos, porque están postrados, ¿no?, en camas. Y para nosotros era como un espacio, o como el lugar de mayor monotonía e inactividad, ya que está habitado por cuerpos débiles. Y también nos parece interesante marcar el hospital como un espacio intermedio, ya que es como un espacio que se encuentra entre la vida y la muerte. Yo creo que por eso también como que era una imagen como interesante para marcar en el poema, porque es como estar en el intermedio, ¿no?, de la vida y de la muerte. Bueno, por otra parte, el viaje es un motivo que está totalmente opuesto al hospital, básicamente porque el hospital es un espacio y el viaje es una acción, ¿no? Y esto implica que haya movimientos, la presencia de trayectos cortos o largos, también implica distanciamiento, exploración, aventura y novedad. Bueno, por otra parte, en esta discusión que mantienen el yo lírico con su alma, el yo le sugiere diferentes destinos, ¿no?, a su alma, pero todos forman parte de este mundo. Y el alma del yo lírico parece, de alguna manera parece que quisiera huir de todo para poder aislarse completamente del mundo. Es como si el deseo del alma de huir es bastante contundente. Voy a citar. El alma dice: a cualquier parte con tal que sea fuera de este mundo. Bueno, para nosotros, por otra parte, para nosotros el yo lírico utiliza diversas figuras literarias que sirven para destacar lo lejos, ¿no?, que quiere estar de todo. Por ejemplo, recurre a la exageración, voy a citar: vámonos aún más allá, al último extremo del Báltico, más lejos aún de la vida. También dice, allí podremos tomar largos baños de tinieblas, en tanto que para divertirnos las auroras boreales nos envíen de tiempo en tiempo sus haces sonrosados, como reflejos de un fuego artificial del infierno. Para nosotros este poema evoca el motivo, el del viaje, como una necesidad, ¿no?, que no le pertenece solamente al yo lírico, sino sobre todo a su alma, ¿no?, que no considera nada como una posibilidad de destino, porque no le agrada ni el calor, ni el frío, tampoco el trópico, ni los movimientos en los puertos. Para nosotros podríamos marcar que el alma es como si estuviese personificada, ¿no?, y es quien en realidad lleva las riendas del destino del yo lírico, porque con su respuesta, en realidad su respuesta es el título, ¿no?, del poema. Bueno,
creo que hasta acá más o menos como que marcamos un poco sobre el alma y algunas cuestiones relacionadas a ella. Ahora, para terminar, íbamos a marcar nomás un poco las intervenciones del yo lírico que ya habíamos planteado anteriormente. Bueno, como dijimos, entre el yo lírico y el alma hay un diálogo, ¿no? Y una discusión. Y ambos coinciden en que ambos coinciden en esa insatisfacción, ¿no? Constante de la vida. Y la primera intervención que realiza el yo para nosotros es contundente y es la única intervención que él realiza. Él dice: a mí me parece que estaría bien allí donde no estoy. Y bueno, para terminar, nosotros analizamos un poco esta frase, que para nosotros es como que da cuenta o es como un reflejo, ¿no? De la inconformidad del presente y también de la incertidumbre del futuro, ¿no? Porque está cargada de imprecisión, eh, que se sugieren verbos como por ejemplo parecer y estaría, y también en el adverbio allí. Porque si tenemos en cuenta los rasgos morfológicos y semánticos de esas palabras, podríamos decir que es una oración que está vacía de contenido, ya que no refiere a algo particular, ¿no? Es como si no tuviese un referente, y para nosotros es reflejo, ¿no? de, de la incertidumbre y del descontento, ¿no? Que siente el, el yo lírico y también el alma. Por ejemplo, el verbo parecer para nosotros da cuenta de una opinión, no de una certeza. Por otra parte, el verbo estaría, que está en modo condicional, significa que para que algo esté bien se deben cumplir ciertas condiciones, que todavía no se sabe cuáles son. Por otra parte, el adverbio allí está como vacío, pero a causa de la proposición subordinada, ¿no? que le sigue, ¿no? La frase completa sería allí donde no estoy. Y para nosotros hay como un vaciamiento de ese adverbio, porque ese lugar todavía no es un lugar que se pueda ubicar, ¿no? Lo único que se sabe es que no es ni el presente ni el lugar en el que está el yo lírico ahora. Y bueno, por último, la consigna 3 marcaba que teníamos que poner en relación este poema con otros 2 poemas, y nosotros elegimos El tirador galante, con el que podemos ver que comparten la temática del tedio del presente y del deseo por la novedad, ¿no? En este poema el yo lírico, perdón, voy a avanzar de diapositiva. En este poema el yo lírico nombra el tiempo como un monstruo, ¿no? En el que está, y en este nombrarlo como un monstruo prácticamente está haciendo referencia a la lentitud en realidad del paso del tiempo. Y por esa razón le parece bien matar el tiempo. Y después también aparece una figura femenina que es la de su esposa, que en ella misma se da, ¿no? Una oposición, porque este yo la define como responsable tanto de sus placeres, pero también de sus dolores, ¿no? Y para nosotros esa era como esa relación de amor-odio que él entabla con su mujer, es la misma relación que entabla el poeta romántico con la vida, ¿no? Porque la vida es lo que lo distrae, pero también lo que lo aburre. Bueno, otro poema con el que lo relacionamos es con Embriagaos, y de vuelta aquí aparece el tópico del tiempo vinculado a la monotonía. Eh, el tiempo acá aparece como algo contra lo que hay que combatir, y por eso el yo lírico sugiere que, que para no tener que lidiar con él, debemos embriagarnos, ¿no? No solamente de vino, sino también de poesía o de virtud. Y bueno, si nos acordamos un poco del análisis que hicimos de ¿cómo se llamaba?
cualquier lugar fuera de este mundo, vemos que se comparte, ¿no?, la temática del tedio del presente y del deseo por la novedad. Eso es todo, profe. Bien, muy bien. Bueno, a ver si ponemos a la pantalla inicial. Perfecto. Bien, bien, chicos. Bueno, siendo el último grupo, vamos a hacer la devolución ahora, a medida que fui anotando algunas cuestiones como para marcar. La primera, me parece, Jesús, que hubo una contradicción, por ahí a veces, no sé si cualquier cosa, corregime. Vos comenzaste hablando de la relación, digamos, como de Baudelaire con el romanticismo, como que él parte, por supuesto, de algunos postulados románticos, pero luego, bueno, innova, experimenta otras temáticas, estas cuestiones, lo cual es correcto. Pero después, en el transcurso de tu exposición, identificaste a Baudelaire como un poeta romántico. Entonces, bueno, ahí creo yo que hay como una contradicción. Me parece, nos quedemos con la primera observación, que creo yo que es la correcta. Luego, por ahí a mí en la organización del PowerPoint y de la exposición me confundió un poco la cuestión del yo lírico, porque ahí aparecía yo lírico, decía tercera persona, y como ejemplo, en el PowerPoint decía nos vamos. Después cuando expusiste, aclaraste, ¿no?, que hay como va alternando en distintos momentos del poema, de la tercera persona y la primera persona, generalmente en plural. Pero bueno, para que se fijen, ¿no?, cuando arman el PowerPoint, ese tipo de detalles. Y en el caso de Laura, bien, bastante detallado los análisis, por ahí, fíjate que la muerte de los pobres es un soneto. ¿Sí? Hay varios sonetos, habrán visto a lo largo del poemario de Las Flores del Mal. Entonces, recuerden, cuando encontramos una forma tradicional, por llamarla así de algún modo, dentro de la organización del texto poético, creo yo que lo primero que hay que hacer es describir esa forma, aunque sea enunciándola. Y después también, Laura, en algún momento dijiste que el poema en prosa era una narración. Hay algunos poemas que tienen algún componente narrativo. No son una narración propiamente, pero tienen, ¿sí?, una especie de estructura que se sostiene en un relato. No es el caso de estos poemas que ustedes han seleccionado y que tenían para analizar. Sí, como dijiste muy bien, se sostiene la estructura del diálogo, una especie de diálogo dramático, tiene que ver con lo teatral, aunque, bueno, sabemos que hay un desdoblamiento del yo, ¿no?, el hecho de hablar con su alma. Entonces, bueno, ahí ya tenemos esas cuestiones. Esos detalles como para ir puliendo algunas cuestiones para exposiciones futuras. Pero muy bueno los análisis, sobre todo. Bien, su nota es 9. Bien, además han tenido que reformular el grupo hacia último momento, así que también voy a considerar eso. Bueno, a mí me gustaría, somos pocos, pero me gustaría cerrar la clase de hoy escuchando, bueno, opiniones sobre la experiencia de lectura de los poemarios de Baudelaire, tanto Las Flores del Mal como pequeños poemas en prosa. Recuerden que vamos a volver sobre la figura de Baudelaire ya, aunque por supuesto es una novela, la de Bernard-Henri Lévy, que no solamente se sostiene en lo biográfico, sino también en la poética baudeleriana. Entonces vamos a recuperar algunas cuestiones. Pero, no sé, a mí me interesaría escuchar cómo ha sido la experiencia de lectura. Bueno, quizás algunos ya habían leído, ya conocían la poesía de Baudelaire, quizás otros recién se están acercando, si han tenido dificultades, placeres, disgustos, leyendo tanto Las Flores del Mal como pequeños poemas en prosa. No sé si alguien quiere contarnos su experiencia. A ver, no sean tímidos. ¿Nadie quiere arrancar?
Vamos a esperar hasta que alguien hable, les aviso. Y si no, vamos a comenzar a hacer dedocracia, así hablan todos. Son pocos, así que tranquilamente podrían hablar todos. Yo veo que se desconectan todos ahora. A ver, ¿cómo ha sido leer Baudelaire? Hola, profe. A Buenas. ver, Mayra, muy bien, vas a romper el hielo. Hola, valientes. Ah. Muy bien, muy bien. Yo esta es la segunda vez que estoy leyendo algunos de sus poemas porque vimos el Albatros, por ejemplo, en Introducción a la Literatura, en primer año, y bueno, ahora era la oportunidad de leer un poco más. A mí sí, yo tuve que hacer dos lecturas, una primero como para tratar de entenderla, me parecía un poco compleja. Siempre me costó a mí más lo que es la lírica, ¿no? Yo voy siempre más por la narrativa y entonces me cuesta un poco más. Pero es- después de ir a la crítica y ver a los análisis de los poemas, sí, la verdad que me gustó. Eh, nosotros trabajamos, bueno, lo que era estas figuras de la mujer que él tenía y esta visión un tanto eh, pesimista, ¿no? De la vida, como decían los chicos hace rato, y a mí me pareció interesante, me gustó trabajar en equipo y poder compartir también nuestras propias experiencias para poder armar un análisis más complejo, más profundo de los poemas que elegimos. Eh, Me gusta esta metodología de trabajo a mí, la verdad. Si no, a veces me siento un poco sola cuando tengo que analizar las figuras retóricas, lo que está planteando, más allá del qué dice, sino el cómo lo dice. Así me gustó. Sí pienso de que es uno de los que va a ser este precursor de generar un nuevo movimiento, que como si bien se decía no se lo considera específicamente de movimiento simbolista, él va a ser el que mediante sus lecturas, sus prosas, los poemas que él hace, genera un nuevo movimiento que es el simbolismo. Bien, muy bien, Mayra, muchas gracias. Bueno, varias cuestiones, fíjense, y también tomo lo que puso Gabriel en el chat, estas construcciones que van realizando Baudelaire a lo largo de varios poemas, tanto en Las Flores del Mal como en pequeños poemas en prosa, de ese sujeto definido como artista o como poeta. Por supuesto, hay algunos componentes, como señala Gabriel, que tienen que ver con el decadentismo, con esa concepción, bueno, de este yo, que bueno, Benjamin habla del flaneur, ¿no? Aquel que recorre, que vaga por las calles de la ciudad, que va viendo y encontrando poesía o belleza donde la tradición lírica no la había encontrado. ¿Sí? Esa tradición lírica, sobre todo la romántica, no había visto belleza en esos elementos o valor estético, por así decirlo, en esos elementos que ingresan a la poesía de Baudelaire y a través de Baudelaire a la poesía de Occidente. Entonces, bueno, eso también es importante. Bueno, Mayra señala este carácter, digamos, central que ocupa la poesía baudeleriana en el ámbito de la poética moderna, aunque habrán visto cómo Compañón habla de una antimodernidad, de esa especie de contradicción, sobre todo a partir de ese pesimismo del que también habla Mayra, un pesimismo que atraviesa los dos poemarios y que a la vez también, fíjense cómo ese tedio, ese pesimismo, ese vacío existencial, creo que Jesús hablaba de eso, aparece significado en la poesía de Baudelaire a través de símbolos. Pensar en ese barco, pensar en el albatros, pensar en el hospital, pensar en el vino, nos permite, como decía Todorov cuando habla del símbolo, acceder a aquello que es inefable, aquello que es difícil de pensar porque es abstracto, porque digamos, es de difícil comprensión. Entonces, en la construcción del símbolo, que está presente tanto en Flores del Mal como en los poemas en prosa,
se supone que el lector, y primeramente el escritor, accede a la comprensión, a la significación de aquello que es, insisto, abstracto, complejo, digamos, inefable, como señalaba Todorov, y que tiene que ver con esa poética simbolista que, vuelvo a insistir, siguiendo a Todorov, va a ser predominante hasta nuestros días. Esas construcciones, esas imágenes de las que ustedes han hablado, no son otra cosa que esa simbolización, ¿no? Esa imagen sirve como puerta de acceso, esa imagen material, concreta, sirve como puerta de acceso para aquello que no podemos imaginar con claridad por su complejidad, por su abstracción, por su inmaterialidad, ¿no? La cuestión del ideal, del famoso ideal, ¿no? Bueno, me parece también, tomando un poco la última exposición, muy importante esta figura, y que tiene que ver también con lo que dice Gabriel respecto de cómo se construye a ese sujeto que atraviesa la poesía de Baudelaire, a partir de esta idea de la errancia, de la evasión, del viaje, de la fuga, ¿no? De fugarse de la realidad. Bueno, acá también Gabriel habla de esta otra vertiente de la poesía de Baudelaire, de dar cuenta de ese mundo moderno. Insisto, ¿no? La figura del flâneur, que es la que rescata Benjamin, de este poeta que vaga por las calles de la ciudad, y que, vuelvo a insistir, ¿no? Tiene una experiencia estética, o quiere dar cuenta de una experiencia estética con elementos propios de esa urbe moderna, que hasta antes de la poesía de Baudelaire no había ingresado al ámbito de la lírica en Occidente. O sea, esta apertura temática de la que hablaba también Jesús en su exposición, ¿no? Estos nuevos temas que van ingresando a la poesía a través de Baudelaire, también, bueno, lo colocan a él en un lugar central. Muy bien, a ver, ¿alguien más que quiera contar su experiencia? A ver, se animó Mayra, Gabriel estuvo escribiendo en el chat. A ver, vamos. Brisa, Liliana, Jazmín, Jesús, Laura. Bueno, profe, yo hablo. A ver, Laura, te escuchamos. A mí algo que me pareció interesante en la lectura de los poemarios fue ver cómo se trabajan los tópicos. O sea, creo que sí sé que en varios poetas siempre se dice, ¿no?, que él tiene diferentes tópicos, por ejemplo, la vida, el amor, qué sé yo, pero digamos, en la consigna, como había que buscar relaciones entre poemas, había que leer, ¿no?, todo el poemario, y me gustó mucho ver cómo se trabaja, ¿no?, un tópico. O sea, me gustó esa experiencia de ver cómo se habla de la muerte de distintas maneras, ¿no? Eso me pareció interesante. Y bueno, después también me gustó mucho la experiencia de analizar en conjunto. Me gustó bastante eso. Por ejemplo, las consignas que analizamos con Jesús de los análisis de los poemas, lo hicimos los dos, digamos, juntos. Cada uno analizó analizó por su parte el poema, y después lo charlamos y unimos cosas. Eso también me gustó mucho, leer, ¿no?, a partir de lo que él ya había leído. Bien, muy bien. Bueno, vamos viendo algunas cuestiones que van saliendo. Fíjense que, bueno, por supuesto, los temas a veces de la poesía, los tópicos, obviamente se repiten movimiento a movimiento. O sea, no es una innovación hablar de la muerte, no es una innovación hablar quizás de, no sé, bueno, la vida, el amor, pero sí es una innovación, por ejemplo, hacer una sección donde el tópico es la muerte, y hablar de la muerte de los amantes, la muerte de los pobres, y donde se va significando de diversa manera eso que es la muerte. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se acuerdan que también, sigamos a Todorov de vuelta, aprovecho para volver sobre cuestiones teóricas? La poesía trabaja con la significación.
sea, hay toda una tradición. O sea, cuando uno nos dice la muerte, nosotros apenas escuchamos ese signo, reconocemos toda una serie de significaciones que ya están presentes y que circulan en la sociedad. ¿Bien? ¿Qué hace el poema, diría Todorov? Básicamente, o de todas las que circula, todas las significaciones que circulan, elige una y ahonda en la significación de eso que ya se ha dicho, o abre nuevas significaciones, o busca, o irrumpe, da vueltas, cuestiona, invierte, digamos, ataca incluso otras significaciones para producir una nueva forma de pensar. En este caso pongo el ejemplo de la muerte, ¿no? Y aparecen otras temáticas, pensemos en la temática de la embriaguez, por ejemplo, que también no es una temática novedosa, está presente, como también dijo Gabriel, están los tópicos de la poesía romántica, están los intereses que estamos muy presentes en la lírica romántica, pero lo interesante quizás en Baudelaire es esa exploración de esos tópicos y esa apertura. Por ejemplo, el tema del embriaguez ligado, bueno, al vino de los amantes, el vino de los traperos, el vino de los asesinos. Entonces, todas esas variaciones, ¿no?, que hace Baudelaire en su poética a partir de esos tópicos y los va como, bueno, va trabajando, ¿no?, la significación. Y esto también me parece que es importante señalar. Bueno, fíjense, muchas veces, y ya pensando en futuras prácticas docentes de ustedes, cuando trabajamos lírica, trabajamos fragmentos, trabajamos 2, 3 poemas, hacemos selecciones, antologías, cosa que no está mal. Pero fíjense que hay poetas y hay poemarios que están construidos, que están armados, que están pensados como un conjunto, donde los poemas dialogan, ¿sí? Estos no son poemarios álbumes, donde simplemente se recopilan, se recolectan la producción de un poeta a lo largo de determinado periodo de tiempo. Baudelaire también innova en eso, en la constitución, en la construcción, en el armado, en la composición del poemario, donde de alguna manera los poemas van determinando, ¿no?, futuras lecturas y abriendo distintos caminos, y luego cuando los reúne y los divide en secciones y los organiza, hay todo un interés, ¿no?, por la lectura que tiene que hacer el lector de ese conjunto de textos que a la vez, insisto, tienen cierta unidad, ¿no? Entonces es como una experiencia distinta también abordar la lectura de poemarios a la de simplemente antologías, selecciones de diversas épocas de un poeta o de diversos poetas sobre determinado tema. Es tan válido una cosa como la otra, no quiero descalificar el trabajo, ¿sí?, con las antologías, pero me parece también que es otro tipo de experiencia de lectura abordar un poemario, sobre todo aquellos que han sido construidos o compuestos de manera orgánica, por así decirlo, como una unidad, ¿sí? Bien, bueno, acá también la dificultad de la lírica siempre está, ¿no? Bueno, Jazmín habla, ¿no?, de las dificultades que tienen la lectura de la lírica, pero a la vez, bueno, el hecho de algunas temáticas que lo asocian esa lírica a lo moderno, por ejemplo, a la ciudad, a la representación de los cuerpos, del cuerpo femenino, del cuerpo masculino, ese erotismo, por ejemplo, que también está muy presente en la vida del hombre moderno, hace que, bueno, quizás sea más interesante la lectura, más atractiva, y bueno, por supuesto, más allá del interés, del placer o del gusto, por nuestra formación tenemos que ir a una instancia analítica, ¿no?, a ver cómo se produce, o qué es lo que nos produce ese efecto o de placer, o de gusto, o incluso también de rechazo, ¿no? También ustedes recuerdan que es una poética altamente provocativa, ¿sí? Está provocando al lector burgués de poesía romántica, ¿sí? Imagínense, ¿no?, esto también ya lo hemos charlado en su momento, ponernos en el lugar de esos lectores, lo que era leer poesía a mediados del siglo XIX y de repente encontrarse con un poemario como el de Baudelaire. No es un poemario complaciente, no es un poemario para disfrutar de la melancolía, ni siquiera, bueno, de un amor elevado, al contrario, ¿no?, está lleno de poemas que seguramente, incluso ya casi 150 años después, nos siguen generando algún tipo de inquietud, de incomodidad, ¿no?, respecto a la temática
que abordan. Así que también tengamos en cuenta eso. Y por último, también retomando lo que dicen Laura y Mayra, es muy importante poner en contacto las lecturas, es muy importante compartir lo que leemos. Por supuesto, la dinámica de una cátedra o de lo que es llevar una materia muchas veces hace, bueno, que uno ponga el acento en lo individual, ¿no? Cada uno lee, hace su práctico y bueno, va avanzando de manera personal en el trayecto del cursado. Pero, por lo general, las personas que disfrutamos de la lectura, que tenemos pasión por la lectura, nos gusta compartir lo que leemos, nos gusta escuchar a otros sus formas de leer lo que a nosotros nos ha gustado o nos ha disgustado, nos gusta aprender y complementar mi lectura con la de otras personas. Y bueno, que estas formas de trabajar colaboren con eso me parece también beneficioso. Y vuelvo a insistir, tengan presente eso que a ustedes les va gustando o llamando la atención, o les parece interesante, poder, bueno, tenerlo en cuenta al momento de pensar sus futuras prácticas docentes, ¿no? Esta idea de poder poner en juego las lecturas, de poder aprender de la lectura del otro, de releer a partir de la lectura del otro, y también esto de las exposiciones un poco apunta también a ese tipo de dinámicas, no solamente yo expongo lo que me tocó, sino también escuchando lo que exponen otros, ir viendo, ¿no? Las relaciones, los contactos, las formas de leer que tiene cada uno. Bien, ¿alguien quiere decir algo más? Bueno, vamos a terminar entonces con la clase de hoy. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado, sobre todo para acompañar al último grupo que tenía que exponer. Vamos a volver a vernos el próximo miércoles, y bueno, vamos a continuar trabajando con Teatro del Absurdo ya durante el fin de semana. Espero que para mañana, más tarde el sábado, ya van a estar las consignas de los recuperatorios, de los distintos trabajos prácticos, con la planilla, con calificaciones, aunque ya ayer he estado hablando a cada uno sobre su situación. Y bueno, avancen con la lectura de Beckett y Esperando a Godot, porque bueno, la clase va a girar alrededor de ese texto, y ya también posiblemente el lunes o martes estemos subiendo las consignas del trabajo práctico número 5, que desde ya le voy adelantando, es un trabajo escrito e individual. Vamos a volver a trabajar de forma oral y grupal cuando terminemos esta unidad de teatro y arranquemos con la unidad nuevamente de poesía, en este caso con la poesía confesional norteamericana, con autoras como Anne Sexton y Sylvia Plath. Bueno, nos estamos viendo, chicos, que anden muy bien, buen fin de semana, cuídense mucho, hasta el próximo miércoles. Chao, hasta luego. Miércoles. Chao, profe. Que esté muy bien. Gracias, igualmente, chicos.